Durante esta mañana, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se reunió con la Fiscalía y le entregó antecedentes con el fin de facilitar la investigación relacionada al caso de la Fundación Democracia Viva. Vamos a seguir analizando este tema y vamos a conversar con el exministro de la misma cartera, Cristian Monkeberg. ¿Cómo está, Cristian? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Encantado, como siempre. Muchas gracias. Y bueno, le queríamos preguntar básicamente ¿cuál es el rol que tienen las fundaciones en el trabajo que realiza el Ministerio de la Vivienda y cómo la presencia de estas fundaciones ha ido aumentando? Sí, a ver, el rol que juegan las fundaciones es acotado. Normalmente el Ministerio se relaciona, porque el Ministerio encarga la construcción de vivienda y por lo tanto los encargados de la construcción de vivienda son las empresas constructoras y el Ministerio se relaciona mayoritariamente en el uso de sus recursos con las empresas constructoras. Y las empresas constructoras tienen una relación con el Ministerio donde se levantan proyectos, donde las familias participan y donde lo más importante, lo más sensible, que son los recursos, las plata, se van entregando, como todo el mundo sabe, en la medida que avanza la obra. Es lo que ocurre en cualquier lugar, ¿no es cierto? Cuando uno arregla una cosa en su casa, en su departamento, en su piscina, normalmente uno entrega un adelanto y luego en la medida de que haya el avance de ese trabajo, se va pagando el resto. En el Ministerio de Vivienda funciona exactamente igual, con controles exhaustivos, con inspectores de obra que van, visitan, que verifiquen que los avances se están produciendo, etc. Pero en paralelo se creó esta posibilidad de que organizaciones como fundaciones o corporaciones colaboren en la labor del Ministerio, en otras áreas distintas, no en los proyectos de construcción de vivienda. En este caso, en las familias que viven en campamentos, porque los campamentos cuesta y demora mucho el terminar y cerrar el campamento. Cuando uno habla de cerrar un campamento, cuando las familias ya lograron su vivienda definitiva. Pero pasan años, muchas veces 8, 7, 5, a veces más rápido, a veces más largo. Por lo tanto, durante ese tiempo, lo que hace el Ministerio es tratar de hacer esa vida un poco más amable. Y eso significa dotarlo de ciertos servicios básicos, primarios, como por ejemplo un estanque de agua o una luminaria en el pasaje, o acompañamiento a las familias en temas de, por ejemplo, para enseñarles a postular, etcétera. Y eso se encarga a las fundaciones. Ya, entonces, pero en ese caso, no es que sea masificado, como usted y eso dice, se encarga a las fundaciones. Y aquí entra esta. Claro, pero como usted dice, se va entregando el dinero a medida que avanza la obra, porque en este caso también se estaba trabajando en este campamento, pero lo que se ha avanzado era un 4% y se había entregado el total. Tal cual. Eso, ahí empiezan a surgir, Matilde, los primeros problemas. Y por eso quise poner el ejemplo de cómo funciona el Ministerio en la construcción de vivienda, que es como funciona en el mundo privado también. Nadie entrega toda la plata para que me hagan un proyecto de vivienda o una casa o lo que sea. Uno normalmente va haciendo estados de pago. Y ahí está el problema. Y usted ha dado, o sea, la pregunta está en el clavo. El problema es que no se implementó un sistema de control que dice relación con esto. O sea, si yo le doy plata a una fundación para que pavimente o eche asfalto en un pasaje, en un campamento que es de tierra, o para que instale luminarias menores, o para que ponga un estanque de agua para llevar agua potable, lo lógico es que yo le voy entregando los recursos en la medida que me va demostrando que va avanzando en esos proyectos. Porque son proyectos materiales, cuantificables, uno los puede ir a mirar, revisar, verificar. Ya, ok, hiciste esto, está bien. Y ahí está el problema. Aquí se entregó la plata de golpe. Claro. Y cuando se entrega la plata de golpe, la fundación la tiene y finalmente después rendirá y va a rendir cuenta. Pero el problema va más allá también, porque las fundaciones, muchas hacen bien su trabajo. La gran mayoría hace bien su trabajo y cumple y se dedican a esto. Por ejemplo, a lo mejor la fundación más conocida es Techo, ¿no es cierto? Que todos la conocemos y llevan años en esto trabajando con familias de campamento y el Ministerio apoya a esas familias de campamento a través de estas fundaciones con recursos públicos y ellos rinden. Pero claro, aquí lo que pasó es que no solamente se les pasó la plata de golpe, sino que también se le pasó la plata de golpe a una fundación que todos la conocemos y no sabemos cuántas más hay, que cometieron ilegalidades y que había bandidos ahí. Y que lo que buscaban, precisamente, era aprovecharse de esos recursos, porque era una fundación que no tenía expertise, no tenía experiencia, tenía domicilio en Ñuñoa, Antofagasta la conocían por el Ceremi, que los invitó a participar,
Está claro que esto ocurre en octubre, noviembre. Esta fundación venía trabajando antes los temas del plebiscito, era una fundación más política, y se le acabó la pega por el plebiscito, que ya todos sabemos que ocurrió en septiembre. Bueno, y en octubre y noviembre postulan estos nuevos proyectos en un área en donde ellos no tienen experiencia. Ahora, entonces ahí empiezan a levantarse las primeras alertas, y por eso los funcionarios levantan la mano y dicen, oye, esto pasó, y nos quejamos y denunciamos y reclamamos a todo quien nos quisiera escuchar. Ahora, para entender la mecánica de cómo opera el ministerio, ¿es decisión del Ceremi en el caso de las regiones entregar estos recursos de manera directa? ¿Es resorte de él? ¿Quién toma la decisión? ¿Él lo consulta con el gobierno central, con el subsecretario, llega hasta el ministro? ¿Cuál es la cadena? No, normalmente, a ver, lo primero es que estos recursos se aprueban por ley de presupuesto. Y ahí vienen las primeras condiciones. O sea, ¿por qué el Ceremi o el Ministerio puede entregar estos recursos a fundaciones para que apoyen en campamentos? Porque hay una ley que lo habilitó. Entonces, hay una ley que lo habilitó. Los parlamentarios habilitaron al Ministerio para apoyar con transferencias directas la labor de apoyo a las familias de campamento. Hasta ahí todo bien. El paso es que después viene la responsabilidad del Ministerio de gastar bien esas plata. Esto no es culpa de los parlamentarios, porque para eso está la ley. Y la ley le dice al ministro y al Ministerio, gaste bien la plata. Y ahí empiezan los problemas, porque no se gastó bien la plata. Entonces, aquí normalmente lo que ocurre es que dentro del Ministerio, lo voy a hacer súper simple, hay un área de campamentos y por lo tanto ellos son los responsables del gasto de esas plata. ¿Cómo? A través de las seremías. En cada una de las regiones, el Ceremi es el representante del ministro y tiene que detectar cuántos campamentos hay, están catastrados, y detectar a las fundaciones y evidentemente con coordinación con el departamento de campamento, con mayores o menores coordinaciones, ir viendo cuáles son las fundaciones más adecuadas. Ya, pero entonces usted ahí como empieza a saltar ministro, otro tema. por ejemplo, no tenía que fiscalizar directamente la entrega de estos recursos, sino que hay una red de colaboradores que están mandatados para hacer ese trabajo. Absolutamente. O sea, si pretender que un ministro o una ministra esté en el detalle de todo esto es imposible, pero uno siempre fija criterios a sus equipos. Eso siempre ha sido así. Desde la subsecretaría, que ven todas estas áreas, que ven más en detalle, y desde el ministerio. O sea, preocúpense de que se gasten bien los recursos, preocúpense de que se busquen buenas fundaciones y no fundaciones chantas. Claro. Y es lo mismo uno hace cuando decide respecto de una empresa, construye un proyecto de vivienda, en fin. Hay un montón de criterios que no dicen relación con normas, sino que también con sentido común y con rectitud al actuar. Entonces, claro, aquí se saltaron esos controles. Entonces, y ahí salta otro problema, Matilde, porque veíamos recién entrega de recursos por parcialidades. Pero también debería haber un sistema más transparente, más de concurso público. O sea, ya, si hay plata para poder acompañar a las familias de campamento y construir estas habilitaciones primarias, luminarias, etcétera, como decía, asfalto, que ponía ejemplo, en los campamentos, bueno, hagamos una postulación y que postulen las fundaciones. Y que se abra un periodo de, no sé, de 30 días, postulen y después se decide cuáles son las mejores de acuerdo a los requisitos y a las condiciones. Eso tampoco está. Ya, pero eso usted en ese sentido terminaría con las asignaciones directas, con las entregas directas. En este caso, de todas maneras, pues ya demostró que no funciona muy bien. Las asignaciones directas son buenas para el Ejecutivo y en general para ciertos... son excepcionales siempre, las asignaciones directas son siempre excepcionales, pero en algunos casos son buenas. Por ejemplo, cuando hay emergencia. Si hay emergencia, llamar una licitación para poder retirar los escombros de un grupo de familias que están con el barro hasta más no poder, es necesario que haya asignación directa para poder contratar maquinaria y vaya y límpiame. Eso de todas maneras, con ciertos criterios. Por eso es buena la asignación directa en ciertos casos. Pero en este caso no, porque en este caso no es la urgencia de una inundación, de un incendio o de un terremoto. Evidentemente, aquí lo que hay es un trabajo planificado. Entonces uno perfectamente, y eso hay que hacerlo, yo creo que esas son de las propuestas que me imagino que el ministro y el ministerio va a levantar, un trabajo planificado con un llamado concurso para que se asignen estos recursos. Y no me extrañaría, Matilde, que en la próxima ley de presupuesto, producto de lo que ocurrió, vaya a quedar establecido en la ley de presupuesto por los parlamentarios esto que estamos conversando ahora. Y finalmente, Cristian, claro, para que sea...
para que sea requisito para adelante, de todas maneras. ¿Usted ve alguna responsabilidad política del ministro Montes? Pucha, eso es... Bueno, las responsabilidades políticas normalmente las reclama la oposición y es el gobierno el que las evalúa y toma decisiones, el presidente habitualmente. Claro, pero habiendo ejercido el cargo, ¿usted ve que pudiera ser imputable alguna responsabilidad? Sí, vamos, y voy a responder inmediatamente. Yo creo que el gobierno tomó una decisión respecto de la subsecretaria, que ahí está apareciendo en algunas notas de la que nos acompañan en la entrevista. Sí. Yo creo que ahí ya hay una responsabilidad que se asumió, y está bien. ¿Será esta la única? Bueno, es un tema que va a devenir producto de la investigación, producto de las acciones que está llevando adelante los parlamentarios. Entiendo que están o van a presentar una comisión investigadora y seguramente de ahí van a surgir antecedentes. Me imagino que van a citar al ministro a la comisión o van a hacer alguna interpelación o algo va a ocurrir que va a dar más luces para poder ir determinando esas responsabilidades políticas. Eso es evidente. Uno como ministro o cuando está en un cargo de este tipo, uno tiene responsabilidades penales, pecuniarias, pero también administrativas, pero también políticas. Y muchas veces a lo mejor uno cumplió con todo, pero resulta que políticamente uno tiene que dar un paso al lado. Que a lo mejor eso fue lo que ocurrió con la subsecretaria. Y eso pasa muchas veces cuando las autoridades dejan de contar con la confianza del presidente. Yo creo que se está actuando como corresponde de parte de los parlamentarios. Leía recién que la bancada de mi partido está impulsando una comisión investigadora urgente para ver este tema. Me parece bien, y lo escuché recién al jefe de la bancada, al diputado Sauerbaum, y bueno, y ellos irán evaluando cuáles son las demás herramientas de fiscalización. La acusación, por ejemplo, es una de ellas que se ha preguntado mucho, la comisión investigadora, en fin. Y el ministro en este minuto lo que tiene que hacer es el encargo del presidente, corregir esto y investigar hasta fondo, porque la verdad que es bien escandaloso en todo sentido. Así es, por lo que significa esto, por las familias involucradas, por el campamento, por el déficit habitacional, en fin, por un largo etcétera. Así es. Bueno, se nos acaba el tiempo, Cristian, pero le queremos agradecer este contacto con CNN Chile, porque precisamente también hay más información al respecto a este mismo caso. Así que muchísimas gracias y lo invito también a seguir escuchando. Muchas